yo lo quisiera hacer una serie de diferenciaciones con respecto a la línea del tren de la línea 12 del metro. En primera de cuentas, sí señalar que el procedimiento de adjudicación en el caso del Tren México-Querétaro es una adjudicación de una licitación pública internacional abierta. En el caso de la línea 12 del metro, solamente se hizo como licitación pública la obra civil, el material rodante fue una asignación directa que hizo el sistema de transporte colectivo metro. Nosotros, un poquito en abundamiento, como medidas de transparencia, tenemos la presencia de un testigo social, la evaluación de las ofertas de forma independiente por una empresa de reconocido prestigio internacional y con experiencia propia, y en el tema del metro fue una exposición que se hizo a través de Compranet, sin señalar el acompañamiento ni de testigo social, ni de una entidad que hiciera una evaluación posterior. Sí. Servidor. Es una reunión de trabajo, diputado, y es correcto, está en su derecho de poder dar continuidad a su respuesta. Entonces, vamos a continuar. Adelante. Con la exposición de preguntas. Tiene el uso de la palabra nuevamente el diputado Rafael Acosta para sus comentarios. Bueno, pues gracias, señor secretario, por las 3 respuestas que nos dio, pero independientemente de todo, al ver esta tabla, que es infinitamente una ganga lo que está haciendo el consorcio chino, yo creo que deberemos de pasar al siguiente paso, que es la nueva licitación, porque seguir con dimes y diretes, con chismes, no hechos, sino chismes, darle calor a la prensa para que siga el país incendiándose. Yo como del PAN, pero sobre todo como mexicano y como ingeniero y práctico, pues yo creo que ya nos debemos de dejar de tanta política. Por aquí lo que yo vi es que imperó la política, no imperó la razón, no imperó lo que teníamos que hacer. Imperó la política quizás por el miedo en que qué van a decir y que es. Señores, yo creo que nos estamos yendo del camino. Antes, hace años, se hacía porque se hacía. Ahí está Uruchurto, ahí está Gutiérrez Barrios, ahí está mucha gente. Felipe Calderón en su momento. Yo creo que quedó muy clara la pregunta. La verdad, yo lo que los invito a todos los funcionarios de la SCT y a los amigos diputados es que vayamos para adelante. Olvidémonos ya de dimes y diretes, la verdad. Y si hay algún hecho relevante, que lo pongamos y que lo expongamos. Pero si no, ya dejémonos de cosas, hombre. Es mi participación. Gracias. Muchas gracias, diputado Acosta. Siguiendo con el orden del día, y dado que no se encuentra con nosotros nuestro compañero diputado Roberto Carlos Reyes Gamis, del Grupo Parlamentario del PRD, le vamos a dar el uso de la palabra al diputado Rubén Acosta Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para realizar su pregunta hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Señor secretario, gracias por comparecer con nosotros el día de hoy, a usted y a su equipo de trabajo, y por los comentarios que nos han hecho hasta ahora, que realmente lo que buscamos nosotros como Partido Verde es clarificar a la opinión pública, sobre todo, este proyecto de gran relevancia para el país, que nosotros coincidimos plenamente en su importancia por 3 razones: por el impacto social que tiene para facilitar la movilidad de todas las personas, económicamente obviamente conecta una cadena de valor y productiva en todo el país. Estamos hablando de casi el punto central del país que nos ayuda a conectar este tren, y obviamente también aporta la parte de medio ambiente, como usted lo señaló, en la parte de movilidad, en la parte de menos contaminación, el no invertir ya más en ese tramo carretero por lo pronto, evitar accidentes como ustedes lo están proyectando aquí, pero sobre todo una alternativa que es más rápida para llegar o para interconectar al centro del país con las diferentes ciudades que son de alta productividad. Coincidimos también en que la importancia de la inversión y la innovación en el ámbito de la infraestructura resulta indispensable para garantizar la seguridad jurídica y la legalidad, tanto para quienes participan en él como para la misma administración, pues se trata de un proyecto que habrá de continuar en el futuro, y esperamos así que continúe en el futuro, y que deberá ser obligatoriamente transparentado y escrupulosamente auditado
más allá de cualquier proceso de fiscalización ordinaria a cargo de la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, a nosotros nos gustaría clarificar la parte de no firmar. No obstante que no firmar un contrato de obra pública podría ser en sí mismo, no podría ser en sí mismo más bien un acto de molestia. Estamos seguros de que ante un proyecto de la envergadura del contrato del que hablamos, la resolución de no firmar el contrato no fue caprichosa ni aventurada, como ya nos lo explicó, amén de la importancia que tiene la legalidad y la transparencia del proceso. En el grupo parlamentario del Partido Verde tenemos algunas preguntas. La primera sería, ¿cuál es la motivación más extensa de la resolución de no firmar el contrato en cuestión? ¿Se ha cuantificado el costo de no firmar el contrato? ¿Cuánto costará al gobierno mexicano volver a empezar una licitación? ¿Y en qué tiempo se hará esto para que este proyecto futuro se pueda detonar? Y obviamente, ¿qué previsiones se hicieron con la Secretaría de Hacienda para seguir contando con esos recursos el año que entra? ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Le pido de favor al señor secretario dar respuesta hasta por 5 minutos. Gracias, diputado Acosta. Realmente, además de lo ya expresado, de la motivación más extensa para no firmar, yo creo que el punto clave no es tanto esa protección que le da al gobierno mexicano, a las dependencias del gobierno mexicano, la facultad de que si hay dudas, porque el texto de la ley es muy claro, dice para la cancelación, si algo pudiese afectar a la Secretaría, o sea, ni siquiera se va a un hecho demostrable, algo pudiese afectar a la Secretaría, podrá cancelar, y no le da a quien se le canceló el fallo, dice, sin tener forma de impugnar legalmente dicha cancelación, solamente inconformidad administrativa. O sea, realmente le dan al Estado el cuidado de que si alguien se equivocó, si alguien tomó una mala decisión, si algún documento se presentó mal, en ese momento se puede cancelar y el otro es simple y sencillamente no se firma. Pero ¿cuál fue, la pregunta usted, la motivación más extensa? Realmente es poder realizar a la brevedad posible una nueva licitación que disipara cualquier duda sobre este tema. Perdón, como servidores públicos, creo yo, profesionales, que somos la mayoría de los que estamos aquí, no podemos entrar a un proyecto de esta naturaleza con un país que quiere participar por primera vez en un mercado, en una situación de amistad. Lo que se fincó en la visita del señor presidente fue una nueva relación estratégica de amistad entre la República de China y México. Y realmente la idea es que pueda haber este tipo de inversiones, como ya las empezó a ver en un fondo que se concertó para infraestructura, y que no sea un proyecto simple y sencillamente cobijado por la duda. Entonces, el punto fundamental es repetir la licitación, es la motivación esencial para disipar dudas, y dos, que la relación China-México se vea fortalecida y no puesta en tela de juicio ante una situación de esta naturaleza. Yo sé que no hay un elemento tajante que diga el riesgo está aquí y se parte con un cuchillo, pero tampoco la ley nos lo pide. Y lo más importante es que estamos obrando con base en la ley. De no haber habido estos artículos que, repito, protegen el interés, simple y sencillamente no se puede tomar una determinación. Pero si estamos tomando la determinación con la ley en la mano y con una intención de simple y sencillamente mejorar la percepción sobre un proyecto tan importante, creo que eso, en mi sentir como servidor público, es fundamental para que se crea en la labor del sector público. Costo nueva licitación, creo sinceramente, sí los hay, pero son mínimos. O sea, realmente todo lo tenemos preparado, prácticamente la empresa INECO está en las mismas condiciones, prácticamente no hay erogación alguna por este concepto. El testigo social se paga conforme a lo que está
tasado por parte de la Secretaría de la Función Pública, y realmente lo que es la preparación son las mismas bases, es el mismo contenido. Un tren de alta velocidad, a pesar de que parece algo muy aparatoso desde el punto de vista de diseño técnico, realmente no es mucho. Realmente, y esto lo saben muy bien los ofertantes, los fabricantes, que el tren es origen-destino, derecho de vía. Ellos saben perfectamente bien, y los especialistas, qué se requiere de material ferroviario, de la catenaria, toda la parte eléctrica, etcétera, pero son muy pocos conceptos. No es en un momento como un hospital que puede tener 3,000 o 4,000 conceptos porque se requieren diferentes aspectos. Aquí son pocos conceptos y no hay mucha complejidad en sacar una nueva licitación, y el costo, no tengo un costo preciso, pero le digo al diputado Acosta que no es preocupante en un momento dado. Quizás sea más preocupante lo que ya nos va a afectar en tipo de cambio, ojalá y mejoren las cosas, pero sí hay ahí otro factor de una nueva presentación, pero realmente el costo de la nueva licitación es mínimo, y la Secretaría de Hacienda pues desde luego está detrás de nosotros con todo el respaldo para que esta licitación salga lo más rápido posible en las mejores condiciones posibles. Las previsiones presupuestales, Pablo, entiendo que están totalmente dadas, no tenemos el problema para continuar con la licitación, y esto quiere decir que vamos sobre caballo de Hacienda, ahora sí, en términos estrictos de la palabra. Sería, señor diputado Acosta, mi comentario. Muchas gracias, señor secretario, y le pedimos ahora al diputado Rubén Acosta sus comentarios hasta por 3 minutos. Gracias, presidente, y gracias, secretario. Le agradezco sus respuestas puntuales, que además fueron muy claras y responden por completo mis preguntas. Y obviamente, como grupo parlamentario, compartimos el valor de que vale la pena no firmar este contrato. Creemos que está con su explicación lo suficientemente sustentado, y también consideramos que vale la pena volver a iniciar este proceso con el fin de que quede completamente claro que, vamos, no existe ninguna manipulación en ningún sentido, sino que realmente existe una capacidad técnica, una conveniencia para el país y para nuestro futuro como sociedad, el que se vuelva a realizar esta licitación. Sin embargo, también culminaríamos a la Secretaría, y en este sentido nos ofrecemos acompañarla, sobre todo al Poder Ejecutivo, a que no se deje también guiar la Secretaría por los rumores que están ahorita en la opinión pública, en el sentido de cuestionar un proceso de licitación que hasta ahorita no se ha comprobado que no cumple, o que en algún momento haya infringido alguna parte del marco jurídico que le aplica a este proceso, y que realmente nos provoca pues un atraso en tener una mejor infraestructura para el país, y al mismo tiempo pues nos puede provocar un costo, como usted bien nos dijo, en el tipo de cambio. Nos va a impactar en términos económicos el darle mayor certeza a este proceso, cuando la propia ley pues establece los mecanismos que se deben dar para esta certeza, y que en este caso fueron incluso rebasados, fueron más allá con el fin de dar esa confianza, por lo que sí invitaríamos a que nos apeguemos a eso y que no caigamos en esta situación de nube negra que no nos permite avanzar en un proyecto de esta naturaleza. Gracias. Muchas gracias, diputado Acosta. Continuando con la orden del día, doy la palabra al diputado Ricardo Mejía Verdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para formular sus preguntas hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Buenas tardes. En realidad, toda la explicación que nos han dado, tanto de la subsecretaria de Transporte, el director de Transporte Ferroviario y ahora el titular de la Secretaría de Comunicaciones, pues es verdaderamente inverosímil, ridícula, diríamos. Y lo digo con respeto porque todo estuvo bien, todo siguió la licitación, nada estuvo fuera de la norma, y de repente cancelan la licitación, aunque ahora le llaman eufemísticamente que no firman, pero para efectos prácticos, y así lo anunciaron en el boletín del día 6 de noviembre, se canceló la licitación, y supuestamente porque una senadora, la más poderosa del país, del PAN, dijo que no iban a darle recursos presupuestales, lo cual es absurdo porque el PRI y sus aliados tienen mayoría
en la Cámara de Diputados para aprobar el presupuesto, y por la actitud que aquí exhibe el PAN, pues evidentemente están coludidos con el régimen. La realidad es que el tema de fondo es la corrupción, señor secretario, por eso se creó la comisión. Nosotros planteábamos que fuera una comisión más amplia para revisar todos los contratos del Grupo IGA y la operación donde advertimos conflicto de interés, donde interviene IGA con la esposa del presidente de la República. Ese fue el tema que motivó la creación de esta comisión y todo quedó en una comisión especial México-Querétaro, pero ya hay casi 200 firmas para demandar que se cree una comisión de investigación y no vamos a quitar el dedo del renglón porque desde el principio advertimos que detrás de toda la operación para comprar la presidencia de la República están los negocios. Lo que mueve a este gobierno es la corrupción, son los negocios, y quien está en entredicho es el propio presidente de la República. O sea, ¿cómo puede ser posible que una de las empresas que participa en el consorcio, el Grupo IGA, sea la que le financia las casas a la esposa del presidente y al secretario de Hacienda? ¿En qué país del mundo pasa eso? Imagínese usted que una empresa contratista del gobierno de Estados Unidos le hubiera financiado la casa a la esposa del presidente Obama o al secretario del Tesoro, hubieran renunciado. Y aquí todo quieren llevarlo a que todo estuvo bien, pero como una senadora dijo que iba a haber problemas con el presupuesto, repentinamente hubo sensibilidad y pararon la obra. Si hubiera sido así, nosotros hemos denunciado desde el principio los contratos que se le han dado a OHL, donde fue miembro del Consejo de Administración Emilio Lozoya, hoy director de Pemex, y el director de finanzas de Pemex. Y sin embargo es la empresa, junto con IGA, junto con Alcántara, junto con las empresas de Carlos Hank y otras, las que ganan los contratos más jugosos. Porque por aquí en la reunión pasada dijeron, no, es que se han dado miles de licitaciones por más de 200,000 millones de pesos. Pues sí, pero nada más IGA, quitando esta operación fallida, ha ganado casi 100,000 millones de pesos de este gobierno. 47,000 del acueducto Monterrey 6, 1,000 de la remodelación del hangar presidencial y le iban a dar 50,800 millones de pesos junto con este consorcio para la operación del Tren México-Querétaro. Entonces realmente lo que advertimos es que hay un contratismo, hay privilegios, hay tráfico de influencia y solo unos cuantos ganan los contratos en este gobierno, que pueden estar, entre comillas, revestidos de legalidad, pero en realidad son operaciones que nosotros no dudamos que estén amañadas. Reparten una obra para uno, no concursan los otros, y por eso hablan de que nadie se inscribe y que son solamente 2 o 3, porque por ejemplo el Tren México-Toluca va nuevamente OHL. Y usted en su currículum exhibe de varias obras que se realizaron durante su gestión entre el 2005 y el 2011 como secretario de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México, pero prácticamente todas fueron para OHL, que es la misma empresa que ha venido ganando contratos junto con el Grupo IGA en este gobierno. Entonces, para nosotros esta comisión solo tiene importancia si se va al tema del conflicto de interés evidente. Y usted mencionó que el presidente de la República en su primer discurso habló de la obra del Tren México-Querétaro. Entonces nosotros le preguntaríamos, en ese sentido, si en su opinión no aplica el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas, que habla que las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno en las materias a que se refiere esta ley con las personas siguientes. Y dice, aquellas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge, subrayo su cónyuge, o sus parientes consanguíneos hasta el 4º grado, por afinidad, o civiles, etcétera, etcétera, etcétera.
Y si esta obra, como usted lo ha dicho, era la prioridad del presidente de la República, tenía un interés marcado, usted es un subordinado del presidente de la República, que nombra el presidente de la República, según la Constitución, porque aquí no interviene el Congreso, y en esta obra donde interviene el consorcio está una empresa que tiene negocios con la esposa del presidente de la República. En su opinión, ¿hay o no hay conflicto de interés? Esa sería mi primer pregunta que quiero me responda. Segundo, ¿por qué no el número de operaciones, sino el volumen de miles de millones de pesos que le corresponden en este gobierno a unas cuantas empresas o consorcios, como son los casos del Grupo IGA y de OHL? Quisiera que me lo pudiera explicar porque es muy importante para nosotros que esto pudiera dilucidarse. También quisiera que pudiera profundizar sobre lo que dialogó con la empresa china en su viaje a China después de la cancelación de la licitación, que nos diera a dar los pormenores de la reunión que tuvo con relación a la cancelación con la empresa China Railway Construction, que pudiera comentárnoslo. Muchas gracias, diputado. Le cedo el micrófono al secretario para que dé respuesta hasta por 5 minutos al diputado Ricardo Mejía Verdeja. Gracias, diputado Mejía. En mi opinión, no hay conflicto de interés. El conflicto de interés se presenta en el momento en que la Secretaría o algún funcionario de la Secretaría o el propio secretario hubieran manifestado algún interés personal por ayudar al consorcio encabezado por la empresa más importante de infraestructura de China, las empresas más importantes francesas de manejo de trenes y las empresas mexicanas. En el caso de este consorcio, se presentó el 15 de octubre la oferta correspondiente y el consorcio en ese momento nos dimos cuenta quién lo integraba. Nadie de la Secretaría sabía las empresas que integraban el consorcio hasta la presentación de la oferta y el consorcio se firmó de acuerdo a esto que vimos al momento que se presentó 2 días antes. De tal manera que antes de eso, y esto es una protección empresarial, el no revelar sus estrategias, antes de eso había total desconocimiento de quienes integraban ese consorcio. De tal manera que si uno no está obligado a hacer lo imposible en una máxima universal de derecho, tampoco uno está obligado a ser acusado de lo que no conoce. Y en este caso hay pruebas documentales que acreditan que, y puede haber inclusive pruebas testimoniales, que acreditan que prácticamente el consorcio fue revelado el día 15 de octubre e integrado con 2 días de antelación. En el caso de Grupo IGA, lo he manifestado y aquí lo reitero, los contratos que tiene con la Secretaría, yo no puedo hablar de otros, pero en el caso de la Secretaría son contratos que son 2, que realmente, diría yo, no acreditan que haya un trato favorable hacia la empresa, ni en su monto, ni tampoco en cuanto al número de contratos. Son contratos que tiene legalmente establecidos, es una empresa que al margen de estas situaciones en que se ha visto involucrada, lleva más de 30 años en el mercado, ha trabajado para el gobierno federal, para los gobiernos estatales y municipales, ha trabajado para los 3 partidos, ha trabajado más importantes, no diría yo más importantes en cuanto a votación, tal vez también para otro partido que no llegue a ese punto. Entonces, realmente, simple y sencillamente participa, y el caso de OHL pues es una empresa internacional con un tamaño importante en Europa, en Latinoamérica, en México, y lo que ha tenido aquí es producto de licitaciones
alguna de ellas se aclaró ante algún diario que cuestionaba que por qué había ganado si hubo una empresa que propuso 80 millones de pesos más de contraprestación, y la respuesta al diario fue que el costo de la obra que proponía esta empresa OHL, de la que estamos hablando, era 800 millones de pesos inferior a la que proponía la otra empresa. Yo creo que esto lo que debe de privar es la legalidad del procedimiento, y si hay duda de la legalidad del procedimiento, hay formas para verificar esa legalidad, de lo cual la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se sentiría no solamente satisfecha. Nosotros mismos estamos pidiendo ya que se auditen estos procedimientos, porque sabemos que en un momento dado se ha sembrado duda en la opinión pública mexicana, y queremos que lo que no haya es duda de que esto se ha hecho con apego a la legalidad hasta donde sea posible hacerlo. Y el diálogo con la empresa China, realmente el que yo llevé a cabo fue con un ministro del gobierno de la República de China, a quien le asignaron esta responsabilidad de dialogar con su servidor desde el primer momento. Obviamente, lo digo aquí con toda transparencia, en un principio cuando se tomó, sí, originalmente la determinación de cancelar, aunque después, en ese momento no se había cancelado, tenía que darse un procedimiento legal, se vio que había esta doble opción, se analizaron las dos y se vio que la más conveniente era la no firma del contrato, que yo creo que en ambos casos se llega a un resultado final. Repetir una licitación con base o en una cancelación o en la firma, o no firma de un contrato, que de hecho prácticamente se convierte en una licitación, en una cancelación de la licitación. Y el diálogo fue en principio con la Embajada de China aquí en México. Al día siguiente, a la 1:00 de la mañana, me comuniqué con ellos, les informé las razones que aquí di yo, no más ni menos, de por qué pensábamos que esto debía de no seguir adelante, y fundamentalmente con el gobierno de China fue el hecho de que queríamos que fuera un proyecto que surgiera en muy buenas condiciones de aceptación pública y no en cuestiones de una duda o de en un momento dado de un cuestionamiento. Eso se dijo a los medios, eso se le dijo a la Embajada de China para informarles de inmediato, y posteriormente yo me adelanté al viaje a China para hablar con el ministro y le expuse en una reunión larga. No, aquí lo dije, no dejó de haber sorpresa de por qué en una alianza estratégica se daba esto, pero después de haber argumentado que fueron razones de dudas, lo que aquí se dijo, porque no fue solamente una senadora, y no quiero yo personalizar el tema, simple y sencillamente esto es de instituciones, fueron dudas expresadas por todos los partidos, fundamentalmente dos de ellos, también hubo dudas adentro del Partido Revolucionario Institucional, fueron conferencias de prensa que se dieron para cuestionar el por qué no se cancelaba la licitación, y muchos argumentos más que yo creo que han quedado debidamente narrados en mi intervención. Esto mismo se repitió con ellos, y creo que al final de cuentas, repito, sin haber dejado de causar sorpresa, entendieron el tema, y creo yo, hasta donde puedo decirlo, porque es imposible afirmarlo, están dispuestos a participar en la siguiente licitación y están haciendo todo lo necesario para poder hacerlo. Ese es el diálogo que se ha mantenido con ellos. Podría ser más preciso, pero creo que esto encierra el fondo, diputado, de lo que se comentó con el gobierno de la República de China, más que con la empresa, porque allá la empresa depende totalmente de lo que diga el gobierno de la República de China. Ahora tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía para sus comentarios hasta por 3 minutos. Sí, gracias. Bueno, en nuestra opinión sí hay conflicto de interés, porque usted es un subordinado del presidente de la República, y la esposa del presidente de la República tiene operaciones comerciales inmobiliarias con una de las empresas del consorcio. Y aquí uno no descalificaría en principio las empresas extranjeras. Lo raro es que el grupo IGA es el ajonjolí de todos los moles en las contrataciones. Lo mismo aparece en el acueducto Monterrey 6 que en el Tren México-Querétaro, en hospitales, y por eso yo he llegado a afirmar, y lo digo con toda responsabilidad, que yo tengo la presunción de que Juan Armando Hinojosa es prestanombres de Enrique Peña Nieto, y lo digo con toda responsabilidad, porque en cualquier operación aparece o el grupo IGA o OHL, y lo que ha pasado es que se trasladaron los funcionarios y las empresas beneficiadas
del sexenio 2005-2011 del Estado de México, ahora el gobierno federal. Porque cuando usted fue secretario de Comunicaciones, una de las grandes empresas favorecidas fue precisamente OHL. El circuito exterior mexiquense lo hizo OHL. La ampliación del aeropuerto de la ciudad de Toluca lo hizo OHL. El viaducto bicentenario lo hizo OHL. Y el grupo IGA fue también uno de los principales contratistas del gobierno del Estado de México. El Hospital Regional de Zumpango, mantenimiento de la autopista Toluca-Naucalpan, distribuidor vial de Naucalpan, carretera autopista Toluca-Tlacomulco, estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Toluca. Es decir, no hay casualidades. Y OHL, que no tenía el volumen de contratos del gobierno federal, pues ahora los tiene. No era contratista de Pemex y llega Emilio Lozoya, que era miembro del Consejo de Administración, y empieza a recibir contratos OHL. O sea, lo que está en el fondo es el tema de la corrupción. Y ustedes pueden barnizar de legalidad estas operaciones, pero la realidad es que están favoreciendo un puñado de empresas y grupos que han favorecido el proyecto Enrique Peña Nieto. Los mismos aviones presidenciales eran, en la campaña, eran de una empresa de Hinojosa. Entonces a nosotros no nos parece convincente, y menos cuando dicen que no reclaman los gastos. O sea, más que decirnos, más que significarnos para nosotros un asunto de transparencia, nos mete más sospecha. Porque ¿quién regala su dinero? A menos que le hayan dicho ahorita aguántate, porque ya vendrán otros contratos. Y lo que detonó la cancelación fue el haber aparecido que Grupo IGA había financiado la casa de Sierra Gorda 150. Y nosotros sostenemos esa versión, que es lo mismo que cree todo el pueblo de México. Pero vamos a seguir y me reservo para la siguiente ronda. Gracias. Muchas gracias, diputado. Continuando con la orden del día, le doy la palabra a la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para formular sus preguntas hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Señor secretario, yo inicio diciéndole que coincido con usted en algo. Lo que usted dijo en el inicio de su intervención es que una comisión legislativa a modo no le sirve absolutamente de ninguna manera ni al proyecto ni a lo que usted viene a exponernos aquí. Y es por eso que yo insistiré en muchas preguntas que se le han hecho de distinta manera, porque al menos a mí, creo que a muchos mexicanos no nos queda claro esta situación más allá de las cuestiones técnicas. Primero, como usted sabe, hay una gran indignación de la sociedad y esto es lo que nos lleva a ser insistentes con este tema. Esta indignación de la sociedad no solamente tiene en duda al gobierno, sino además tiene en duda a las instituciones en general, porque hay una lógica de que en este país no hay justicia, hay corrupción, hay impunidad y que luego las instituciones no responden. Es en medio de toda esta situación entonces que se da una duda fundada, como dice el diputado Mejía, puede ser sobre tráfico de influencias, yo digo que es sobre un conflicto de interés. Y entonces le haré preguntas muy concretas. Primero, en el tema de valoración de riesgo, y usted decía hace unos momentos con relación a algo relacionado, que el riesgo no estaba ahí para que se le pudiera partir como un pastel. Pero hay cosas que usted ha señalado muy claramente y a mí me gustaría saber cuál es esa valoración de riesgo que se hizo y que la misma pregunta se la hicimos a la subsecretaria que ya nos acompañó en días anteriores. Lo primero, ustedes han insistido en que todo era legal, que todo estaba bien, pero llegan a no firmar, e insisto, eso evidentemente pues nos pone una duda. Y entonces, ¿cómo se valoró pues en términos, digamos, tabulados, es decir, que podamos entender los mexicanos por qué se toma esta decisión de cancelación o de no firma, de como ustedes lo quieran llamar? Primero, usted ha dicho
que había ya ruido político, y eso no lo dijo usted así con esa claridad, pero lo expuso en sus palabras iniciales, y que esto, bueno, ya venía a ponerle duda a esta situación. Y a mí me interesa saber eso cómo se tabula como riesgo político, es decir, qué riesgo real había de que esta licitación, donde ya había ruido porque estaba participando Hinojosa, aunque usted lo ha dicho con otras palabras, por la relación de Hinojosa con el gobierno, entonces, ¿cómo se valora este riesgo político? Es decir, ¿cómo influyó para la no firma? En el tema presupuestal, que a mí me ha llamado mucho la atención y se lo quiero decir con mucha generosidad, cuando la subsecretaria y el director de Transporte Ferroviario nos dijeron que por el dicho de una senadora se había determinado que había un gran riesgo de que no se asignara presupuesto, usted que, como lo ha dicho en su intervención inicial, tiene tantos años en la administración pública, sabe que el sistema presupuestal mexicano tiene una gran deficiencia, y esa gran deficiencia es que aquí llega en 15 días y más o menos tratamos de conocer qué es lo que estamos aprobando, ¿no? Pero no hay un sistema de apropiaciones, que como sucede en los Estados Unidos, el sistema de apropiaciones quiere decir que una vez que se revisa un proyecto de esta naturaleza y de esta importancia, la Cámara de Diputados puede terminar, aunque se haya presupuestado inicialmente, no asignar este recurso. Claro, esto ha sido utilizado en muchos países con, digamos, una orientación política, que también eso lo entiendo y nos lo han dicho, digamos, de alguna u otra manera. Pareciera que esta senadora, la todopoderosa senadora que les dijo que no les iba a asignar presupuesto, que además el Senado no asigna presupuesto, tenía algún acuerdo con algún diputado que nosotros sabemos del Partido Acción Nacional, que había claramente dicho que el tren México-Querétaro no iba a pasar. ¿Por qué? Pues porque a él no le convenía políticamente. Entendemos que eso también es un riesgo político. Sin embargo, señor secretario, a mí me interesa saber cómo se valora esto, que el diputado Marcos Aguilar, expresidente de la Comisión de Reglamentos, aquí tenga una idea de que no se le va a dar presupuesto y que detendrá algo que ya está presupuestado en el PEF, cuando no hay un sistema de retiro del recurso. Pues a mí me llama mucho la atención cómo esto iba a afectar realmente la licitación. Se lo pregunto con mucha generosidad. Entiendo la carga política, entiendo las amenazas políticas que podía haber hecho el diputado Aguilar, pero me parece que no era suficiente para la no firma. En el tema de riesgos, también, aparte de los señalamientos políticos y cómo se valoraron, yo quisiera hacerle, creo, lo que todo el mundo nos preguntamos, que ustedes han insistido, que los 60 días, que aparentemente de pe a pa fueron 100 días, ¿por qué si había señalamientos de las empresas que participaron, que aparentemente enviaron cartas quejándose al respecto, para darle mayor certeza, porque es uno de los elementos que usted ha señalado, no se ampliaron los días? Usted ha dicho que se sentó con las empresas. A nosotros nos interesa saber si realmente estas cartas que dicen las empresas que enviaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para expresar que era muy corto el tiempo, inclusive usted ha dicho que Siemens solicitaba 1 año para poder dar respuesta a esta licitación, ¿por qué no se valoró en el momento y por qué a la hora de que solamente tienen un tirador, discúlpeme la forma de ponerlo, por qué no decidieron entonces no seguir adelante con la licitación en lugar de ir hacia adelante a un momento, un día antes de la firma del contrato? Todos estos riesgos, y entiendo yo y estoy tratando de entenderlo en la lógica de la Secretaría de Valoración de Riesgo cuantitativa y cualitativa, a mí me gustaría saber cómo se hizo, porque el decir que una senadora les iba a detener el presupuesto, pues a mí me parece que echa a la borda todo lo que ustedes quieren decir que es legal y que evidentemente pues no es suficiente para no firmar la obra que usted mismo ha dicho es muy importante para la conectividad de este país y sobre la que no tenemos una duda que sea importante, pero sí que está, como por aquí se dijo, tiene una gran nube negra. Y a un lado, y con esto termino mi intervención, para dejar las preguntas siguientes para mi siguiente intervención, es
yo he hablado de las casualidades, y las casualidades en política a veces no existen. Y en este tema, el conflicto de interés, y no estoy haciendo un señalamiento a su persona, sino en el conflicto de interés que marca que, en el tráfico de influencias, que marca que es la práctica ilegal o moralmente objetable de utilizar la influencia personal para inclusive obtener información y poder tener beneficios de la misma. Discúlpeme, secretario, está la duda ahí, y a nosotros nos interesa saber cómo aquí no hubo un tráfico de influencias, y cómo, a pesar de toda la transparencia que está expresada en la página de internet, en qué momento, y se lo pregunto con mucha claridad, de la licitación pudo haberse dado una fuga de información que haya beneficiado a IGA y que nos tenga en esta situación que debe usted entender que la duda existe, y no solamente existe en nosotros como diputados, sino en la ciudadanía en general, por lo que sucedió después, que es lo que quedó en evidencia de la relación de Hinojosa con la esposa del presidente. Yo con eso termino mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Y le cedo el uso de la palabra al señor secretario, don Gerardo Ruiz Esparza, hasta por 5 minutos. Gracias, señor diputado. Gracias, diputada Aguilar. La valoración del riesgo. Yo creo que si uno tiene, por un lado, la ley en la mano, que yo creo que es la forma de actuar de un servidor público, si no hubiera habido un camino legal para en un momento dado ver una determinación que la ley le deja al gobierno tomar, si sigue o no sigue con un procedimiento legal, yo creo que simple y sencillamente se vio el riesgo de firmar un contrato que a todas luces, porque no fue, y perdón el tema, solamente una senadora, fueron muchos senadores, fueron muchas inconformidades que se manifestaron a través de los medios, no eran per se los medios de comunicación, eran las presiones que estaban teniendo los medios para que se aclarara por qué fulano de tal, que previamente no recaía en la persona que aquí se mencionó, sino en otro actor y en otro empresario. Y ahí se presionaba para que se cancelara la licitación. Luego que no se canceló y vino el fallo, se presionaba para que se cancelara el fallo. Y luego, ¿por qué se canceló el fallo? Cuando realmente todo estaba sujeto a duda. Y el riesgo mayor para el servidor público es tomar una determinación sobre esa base. Claro, podía uno decir, no, pues soy muy valiente y voy a firmar el contrato, y en ese momento me estarían reclamando por qué firmé el contrato, que además lo firma el secretario. Y en ese momento sí hay riesgos patrimoniales para el gobierno federal, en ese momento sí hay riesgos de pérdidas cuantiosas para esa obra. Ese es el punto de diferencia. Yo no sé si puedo explicarme o no, pero el momento en que el proyecto no se puede arrancar, a partir de ese momento empieza a contar el reloj del costo. A partir del primer día le empieza a decir, esto tiene un costo que me tienen que retribuir, y es en contra del patrimonio de la República, porque el proyecto no se pudo arrancar en ese momento. Y no es solamente, es algo muy sensible y muy fácil de decir que no se pudo iniciar la obra porque había un bloqueo de 10 personas en el lugar. No es mucho imaginar, con lo que hemos visto que ha sucedido en otros proyectos, que sin haber una razón de este tamaño y de esta inquietud y de esta percepción, hay proyectos que no se han podido arrancar y que han costado. No se puede en un momento dado acreditar a un servidor público en lo personal, porque bueno, son cuestiones que se van dando en el tiempo, pero aquí estaban advertidas. Y ese fue el punto que yo no quisiera, y lo he dicho y lo repito, poner a mis servidores públicos, y realmente a mis 45 años de servicio público, sin haber sido cuestionado nunca en una cuestión de honorabilidad, ponerme yo en tela de juicio, firmar el contrato y entonces sí entrarle a temas de compensaciones, de pagos y a la responsabilidad que uno va a tener por haber firmado un contrato que todo el mundo había advertido que no debía firmarse. Bueno,
Ese fue el tema más claro, creo, ya lo expliqué en mi intervención, va a ser difícil que pueda defender algo más que esto que he comentado. Ya hablé, no era tanto primero cancelar la licitación, fue primero sí cancelar la licitación, luego cancelar el fallo, luego hubiera sido cancelar el contrato. Creo que el término está explicado por qué tomamos este camino y con la ley en la mano, por qué se definió lo que se había definido. ¿Por qué no se ampliaron los días? Es también una decisión difícil, diputada. Cuando uno, por un lado, tiene comentarios que inducen a pensar, pero no hay claridad, que inducen a pensar que algunos participantes están interesados en otros trenes, pero no es nada que lo hagan a uno asegurar que no van a participar. Y uno no sabe como servidor público si va a haber la oferta de la empresa china, igual no lo hubiera habido, o de otra empresa. Hay empresas japonesas que si bien no han participado en México y puede uno pensar que no lo van a hacer porque no están al tanto del mercado mexicano, pero estuvieron participando en las reuniones y en un momento dado empresas japonesas o otras empresas europeas pudieron haber presentado su oferta. ¿Y por qué a quien sí presentó hizo un esfuerzo por tener una presentación, se le va a sancionar diciéndole te amplío el plazo de oferta y todo lo que tú gastaste y lo que tú sí hiciste para presentar en el momento oportuno que se planteó en las bases tu oferta, ahora voy a beneficiar a otros en contra tuya ampliando el plazo? La mejor forma que da la ley es, en un momento dado, si no hay ofertas, se hace una nueva licitación y si hay oferta, así haya una oferta, tiene el derecho de ganar el fallo. Entonces, es una de las decisiones difíciles de que si 9 meses antes estuvimos dando información, varios meses antes se publica el estudio costo-beneficio en la Secretaría de Hacienda, en donde venían datos para poder presentar la oferta. Se hacen reuniones a plenitud para dar todas las ofertas y teníamos un programa financiero y un programa de obra que cumplir y que queríamos cumplirlo, porque la mayor crítica en un momento dado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha sido el no realizar las obras con oportunidad, el no cumplir con su programa financiero, el tener subejercicios, el que no haya obras que beneficien la economía. Entonces, bueno, se pone en una balanza, por un lado, esperar a ver si hay ofertas y por otro lado, si diferimos, toda esta parte de acá del programa financiero y el programa de inversiones se hace a un lado y ya sabemos qué pasó ahorita, que el recurso destinado este año para el tren no se gastó, que el recurso destinado para el año que entra para el tren parcialmente no se va a gastar. Entonces, también hay esa responsabilidad que tiene el servidor público de ejercer con eficiencia, oportunidad y honestidad los recursos públicos. Y la honestidad no es solamente el hecho de hacerlo transparentemente, sino también de gastarlos con eficiencia. Entonces, creo que esto responde de alguna medida, diputada, no sé si satisfactoriamente, mi presentimiento es que no, pero es el mejor comentario que podría hacer a su cuestionamiento. Muchas gracias, señor secretario. Es turno de la diputada Lilia Aguilar Gil para sus comentarios hasta por 3 minutos. Muchas gracias. Se me pasó un comentario, perdón, el conflicto de interés. Evidentemente yo no pongo en duda los argumentos que usted esté dando para la valoración de riesgo que hizo, secretario. Lo que me interesa es entender cómo esa valoración de riesgo fue, es decir, valga la redundancia, valorada y puesta en una balanza para tomar esta decisión para la no firma o la cancelación frente a señalamientos que ya venían hace tiempo y que usted mismo ha señalado. Y se lo pregunto porque evidentemente lo que queda pues en la lógica cotidiana o sencilla de la gente
es que se cancela porque hay un tema que va más allá de la política, de los señalamientos, de las amenazas que podía haber hecho una senadora o un diputado sobre la suficiencia presupuestal y que tendrán que ver con la política. Sin embargo, yo tengo preguntas subsecuentes a su respuesta y las haré en la próxima intervención. Muchas gracias, diputada Lilia Aguilar Gil. Y para terminar la primera ronda. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.